Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los diputados, conseller y a las personas que nos están viendo. La Constitución española consagra que la educación básica es obligatoria y gratuita. Si queremos que la educación pública sea gratuita de verdad, tenemos que facilitar que los libros de texto también lo sean. La mayoría de países de nuestro entorno, así como algunas comunidades autónomas, tienen diferentes mecanismos para garantizar que los libros de texto son gratis. Se trata de una reclamación que las asociaciones de padres y madres llevan muchos años haciendo y es normal que así sea, porque cada año el tener que gastar unos 300 euros por hijo cada curso es un gasto que para muchas familias es muy difícil de asumir. Y en otros casos esas familias no pueden asumir ese gasto, con lo cual mandan a sus hijos al colegio sin libros, imagino que con toda la pena de su corazón. Mis últimos años como profesora en un instituto público coincidieron con los momentos más duros de la crisis, con lo cual yo he tenido muchos alumnos sin libros en las aulas. He llegado a tener clases en las que la mitad de los alumnos no tenían libros. Se tenían que poner de 2 en 2 para poder seguir la asignatura y en el caso en que fallaran alumnos que tenían el libro de texto, ni siquiera teníamos un libro para cada 2, ni dejando los que a veces hay por los institutos. Para mí a veces era difícil organizar las clases, pero eso no era lo duro. Lo duro para mí era imaginarme cómo esos alumnos podían llevar al día la materia, cómo podían estudiar sin libros, especialmente cuando eran alumnos de segundo de bachillerato que luego se tenían que enfrentar a una prueba de acceso a la universidad. La verdad es que a mí esa experiencia me marcó y eso es lo que ha hecho que yo trabaje con tanto ahínco para presentar en diferentes formas, con diferentes iniciativas parlamentarias, la opción de que los alumnos catalanes puedan tener libros de texto gratis. Por supuesto, esta proposición de ley no es mía, es de mi partido, es de Ciudadanos, es una proposición de ley que hemos presentado en diferentes comunidades autónomas y que en algunas ya hemos conseguido que los libros de texto sean gratis. Y si yo defiendo con todo mi corazón, con ese corazón tribandera que tenemos, cualquier propuesta de mi partido, pues está con razón de más, porque, como les digo, me marcó mucho tener que ver que alumnos estudiaban sin libros, tenían que seguir las materias sin libro y fue una experiencia de verdad muy dolorosa para mí. Mi experiencia pues la comparto aquí, pero evidentemente no es lo significativo. Lo significativo son los diferentes informes, pues como por ejemplo el de Save the Children, o los análisis que se hacen de las pruebas PISA, que demuestra que aquí, en Cataluña, los resultados académicos dependen de la situación socioeconómica de las familias. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el sistema educativo catalán, que la escuela catalana, no garantiza la cohesión social, porque la cohesión social en educación no es estudiar en una sola lengua, como nos pretenden hacer creer siempre los nacionalistas. Cuando a nivel internacional se habla de cohesión social en un sistema educativo, de lo que se habla es de la calidad del sistema, de la equidad y la igualdad de oportunidades. Si no hay ni equidad ni igualdad de oportunidades, no hay cohesión social. Y, desgraciadamente, tenemos muchos indicadores que nos dicen que en Cataluña no hay cohesión social. Somos la comunidad autónoma con más fracaso escolar entre los alumnos de origen inmigrante, somos la segunda comunidad autónoma que más segrega y somos la tercera en la que los resultados académicos dependen más de la situación socioeconómica de las familias. En cada uno de estos 3 indicadores que he dado incide en mayor o menor medida el no poder tener acceso a los libros de texto. Es evidente que no poder acceder a los libros de texto es una de las mayores maneras de segregar a los alumnos. Nosotros, por eso, quisimos incluir la gratuidad de los libros de texto en el Pacto contra la Segregación, pero no quisieron. Parece difícil de entender por qué en un pacto contra la segregación no se incluye uno de los aspectos más importantes por lo que respecta a la segregación. A no ser que en realidad no fuera un pacto contra la segregación, que más bien fuera una medida cosmética para que el síndic de Greuges pueda justificar su sueldazo y seguir viajando por el mundo a costa de nuestro dinero. Las familias con necesidades económicas son precisamente aquellas que más necesitan del apoyo de la Administración para que sus hijos puedan estudiar en igualdad de oportunidades, y negarles los libros de texto gratis lo que supone es
ahondar, es agrandar esa brecha social, es agrandar esa segregación social. Por eso Ciudadanos propone que todos los alumnos puedan tener libros de texto gratis mediante un sistema de préstamos. Esto tiene innumerables ventajas. Voy a citar 4. La primera, supone que todos los alumnos se van a escolarizar en igualdad de condiciones. En segundo lugar, es un ahorro importantísimo para las familias. Y, en tercer lugar, este sistema de préstamo tiene un valor añadido, y es que los alumnos aprenden a responsabilizarse de los bienes comunes. Y, finalmente, ahora que tanto se habla de medio ambiente y de desarrollo sostenible, pues esto es una medida para favorecer el desarrollo sostenible, porque los libros tienen que durar como mínimo 4 promociones, y eso, pues los árboles del planeta nos lo van a agradecer bastante. La verdad es que cuesta mucho de entender que con tantas ventajas, y yo creo que ningún inconveniente, los partidos separatistas nos pusieran una enmienda a la totalidad que han quitado, no porque sean así de bondadosos, sino simplemente porque se quedaban solos. De hecho, ya nos vetaron esta proposición de ley en la anterior legislatura, y la verdad es que la justificación daba cosita, La voy a recordar para que no se nos olvide qué es lo que dijo la portavoz de Esquerra Republicana, en aquel momento integrada en Junts pel Sí. Cito literalment: un sistema de préstec regulat per llei, com el que proposa, tindria conseqüències pel món editorial. Si les editorials catalanes no poguessin sobreviure, serien reemplaçades per editorials estatals, que, qui en té cap dubte, com a màxima concessió, farien traduccions dels continguts estatals. Això ja sé que no els importa gens, però posaria en risc l'adequació als continguts específics de la Generalitat i, sobretot, a les metodologies i models pedagògics de l'escola catalana, que són sensiblement diferents dels espanyols, amb el risc afegit que també les edicions de literatura infantil i juvenil es vegin impossibilitades de mantenir i els autors catalans poguessin també ser reemplaçats per obras escritas originariamente en otros idiomas. ¡Terrible! ¡Terrorífico! Tuvieron que vetarnos la proposición de ley porque aquello era un escándalo. Es decir, y esto es literal y pueden ir a buscar el diario de sesiones. A los partidos separatistas le preocupa mucho más el negocio editorial que las familias catalanas. Más allá de que el argumento es absurdo, porque evidentemente en otras partes del mundo hay libros de texto gratis y existen también las editoriales, es evidentemente una excusa de mal pagado. Lo más grave, lo más peligroso para Esquerra Republicana es que se pudiera estudiar con libros editados en el resto de España. ¡Madre mía! Claro, luego se escandalizan cuando les decimos que hay adoctrinamiento en los libros de texto. Y luego ya, el sumum del horror. Imagínense que los niños acaben leyendo, yo qué sé, Harry Potter o Manolito Gafotas, que no han sido originariamente escritos en catalán. Terrorífico. Tuvieron que vetar la proposición de ley. Nosotros en la anterior proposición de ley, cuando la presentamos, adjuntamos un Excel con el coste de la medida para todos los alumnos de Cataluña. Esta vez no lo hemos hecho, entre otras cosas, porque el conseller repite constantemente que hay muchísimos colegios que no utilizan libros de texto, con lo cual habría que descontar esa cifra que no la conocemos y también todos aquellos concertados que decidan no sumarse a esta opción. Lo que sí que voy a hacer es señalarles de dónde podríamos sacar ese dinero. Miren, el señor Quim Torra cobra 150.000 euros al año y el señor Pere Aragonès 115.000 euros. Ellos, al igual que los consellers, cobran más que el presidente de España. La verdad es que a mí me resulta imposible entender por qué un presidente de una comunidad autónoma y sus consellers cobran más que el presidente del país al que pertenecen. Pero todavía me resulta más difícil de entender por qué tenemos que tener 216 altos cargos puestos a dedos que también cobren más que el presidente del país. Y además tenemos en total 500 altos cargos puestos a dedo que nos cuestan nada más y nada menos que 36 millones de euros. Con esos 36 millones de euros más una rebajilla en el sueldo del presidente y los consellers tendríamos para pagar esos libros de texto. Entonces tenemos que escoger qué queremos: altos cargos puestos a dedo con sueldazo o niños de Cataluña con libros de texto gratis. Yo lo tengo clarísimo.
Como ya he dicho, todos los partidos pensaban votar en contra de esta enmienda a la totalidad, pues finalmente han acabado retirándola. Eso no quiere decir que nosotros nos creamos, porque no somos ingenuos, que están dispuestos a llevar a cabo esta proposición de ley, porque no nos creemos su bondad, porque se han manifestado demasiadas veces en contra de que todos los niños de Cataluña puedan tener libros de texto gratis como para creernos que ahora nos van a facilitar las cosas durante la tramitación. Pero, de la misma manera que ustedes van a estar empeñados en que no se lleve adelante, nosotros, que somos más y mejores, vamos a estar empeñados en que sí que se lleve adelante y vamos a estar muy empeñados en vigilar que no hagan filibusterismo parlamentario para que no se pueda tramitar esta proposición de ley, porque nosotros estamos empeñados en que todos los niños catalanes puedan estudiar en igualdad de condiciones. Nosotros defendemos, por encima de todo, la libertad y la igualdad, y no hay nada más igualitario que todos los alumnos puedan acceder a su escolarización con las mismas condiciones. Por eso, para mí es un gran orgullo poder decir que, gracias a Ciudadanos, todos los alumnos catalanes van a poder tener libros de texto gratis. Si esto se llega a cabo, estoy convencida que mi paso por este Parlamento habrá merecido la pena. O sea, que vamos a estar trabajando para que de verdad se cumpla, que haya justicia, que haya libertad y que todos los niños puedan estudiar en igualdad de condiciones. Muchas gracias.